Querido Frederick Porta, después de un largo camino, nos volvemos a encontrar, y digo un largo camino porque estas conversaciones, estas tertulias las iniciamos, puro fax de por medio, incertidumbre, creo que todavía el antiguo presidente, el señor Bartomeu, no había renunciado. Nos encontramos hoy con que ya hay un nuevo presidente, por lo menos electo, que ya debe estar moviendo cielo y tierra para empezar a reparar y restaurar cosas. Así que, primero que todo, saludarte y decirte que me alegra que estés bien y sobre todo con Igualmente. fuerzas, porque el camino las va a requerir. Bueno, sí, como siempre un placer, Ignacio. Y bueno, la verdad es que simplemente las elecciones de ayer son un hito más. Hemos sacado en claro el resultado final de las elecciones, con muchas lecturas que iremos desgranando, pero lo que sería, que nadie se llame a engaño, lo que sería la batalla continúa. Aquí no va a haber de ninguna de las maneras ni 100 días ni 50 de gracia. La batalla es curioso porque ya metidos en harina, el nuñismo o neonuñismo ha colapsado, que no ha muerto, ya lo dijimos, ha colapsado en las urnas con estrépito, pero aún así ha desaparecido la oposición de momento, pero ya queda claro que hay un cuarto poder que va a hacer el papel de oposición, que es una prensa claramente muy definida y unos medios de comunicación en buena parte antilaportistas viscerales que van a hacerle un camino muy difícil. O sea, podemos tener, que es bella la imagen de los tres candidatos abrazándose en la noche electoral, lo cual dice mucho y bien del talante de este club, que es un club democrático y abierto, y dice bien de los tres candidatos, pero al día siguiente, una vez ya dormidos y descansados, nos encontraremos con las primeras tertulias. Ya me he encontrado en alguna, pero las que vienen con bala. O sea, con bala no, con fuego de artillería. Entonces, por el camino irán metiendo tropezones para intentar que la porta caiga y caiga con estrépito. O sea, primero, ¿qué pasa con Messi? Segundo, ¿qué pasa con Koeman? Tercero, quiero fichajes. Haaland, Mbappé, lo cual es imposible con una deuda como la que hay. Y además hay un problema que es que para mí, un problema claro, el periodismo deportivo no sabemos de todo. Y lo más importante, lo desconocemos. O sea, no sabemos de economía. No sabemos cómo se va a renegociar esa deuda absolutamente increíble. No sabemos tampoco de leyes, cómo se va a hacer, ¿no? Cómo se van a pactar cosas. Tampoco sabemos cómo se reduce una masa salarial que te obligan a reducirla y que te obliga a decirle a Messi que le vas a tocar la cartera muchísimo. Un Messi que ayer te demuestra su compromiso con el club yendo a votar, como otros integrantes de la plantilla, y te está diciendo, en un gesto que no es difícil de leer, te está diciendo que yo quiero quedarme aquí, sedúceme, sedúceme Laporta, porque Sí. estaba claro desde hace tiempo, desde toda la campaña larguísima que hemos vivido, que era Laporta o Laporta, no hay más. Antes de meternos en el análisis de los números que dejaron estas elecciones, en los porcentajes y en la cantidad de votos, hay un tema que justamente mencionabas en tu primera exposición, y es el tema del periodismo deportivo, ¿no? Y yo te voy a ser muy sincero, yo me levanté hoy muy indignado, porque al fin y al cabo yo tengo una ventaja en todo este proceso, y digo yo porque no quiero hacer referencia a otras personas, sé que queda un poco pesado hacer esta autorreferencia, pero como yo no voto, puedo darme el lujo, ¿no? Y hay algo que a mí me terminó por hacer mucho ruido y es el tema del periodismo deportivo. Y mi sensación es, esto lo hemos conversado en otras ocasiones, pero en este caso es tal el odio, está el resentimiento hacia el candidato ganador, que es tan humano como cualquiera de nosotros. Con esto lo que quiero decir es que se va a equivocar, ha cometido errores, meterá la pata como metemos la pata todos, pero que ante cualquier situación que se presente como posible circunstancia para hundir el dedo en la llaga y para desacreditarlo, no se revisa si esta situación es cierta, no se revisa
ni siquiera el contexto, no se revisa nada. Simplemente es cortar, pegar y opinar desde las vísceras. A la media hora queda demostrado de que estas situaciones no fueron tales y lo que se dice es, bueno, sí, es cierto, no fue tal, pero aquí seguimos porque no le vamos a pasar una. Yo digo, ya va, ya va. Yo no quiero entender o no me quiero hacer creer la idea de que de Laporta están esperando una gestión perfecta, como no la ha tenido nadie en la historia de la humanidad, no del Fútbol Club Barcelona. Y ese es el periodismo deportivo que vamos a tener y ese es el periodismo deportivo que va a apuntar contra Laporta como no apuntó, porque esto no podemos olvidarlo, contra la gestión anterior. Naturalmente, o sea, a ver, el periodismo tiene que ser independiente por definición, pero lo digo casi con pesadumbre en el sentido de que no lo es. Es un periodismo de trinchera, el que vivimos sobre todo en Barcelona. Un periodismo de trinchera que se arroga unas capacidades y un papel que no le toca hacer. Pero que, por ejemplo, ahora va a vivir una contradicción brutal, que es la de convertirse en oposición, en el sentido de crear, como ha hecho, corriente de opinión y una serie de cosas. No es un periodismo tampoco que vaya a hacer una reflexión diciendo, bueno, es la peor crisis económica e institucional del Barça desde 1908. Hay un déficit brutal, hay que pagar más de 600 millones en junio si no se renegocia. Uf, es abrumador, ¿no?, la situación del Barça. No. Son filias y fobias, son blancos o negros. Es lo que siempre comentamos también, de que aquí no hay matices, ¿no? Aquí hay acoso y derribo y aquí hay defensa de unos intereses muy claros y casi de clase, por decirlo así, ¿no? En lecturas, por ejemplo, el neonuñismo ha colapsado. El neonuñismo apenas llega a 10% de votos ayer. La primera lectura es que el cruifismo o el modelo consigue un 90% de votos. Ya te dice el camino. Pero es que precisamente es que la prensa tampoco va a analizar eso, ¿no? Ni va a analizar cuál debe ser su papel. Sino que simplemente pues, seguirá por sus fobias, más que filias, de un personaje que las despierta y las despertó en su día y las volverá a despertar porque dejaremos de ver, supongo, y es obvio, Laporta de perfil bajo de campaña para ver un Laporta combativo. Combativo institucionalmente, políticamente, porque el hombre es un animal político. Y entonces, pues bueno, ya veremos qué nos vamos a encontrar. Pero de entrada el periodismo deportivo de Barcelona va a jugar un papel que no le toca. Fíjate Así de que claro. las cifras son tremendas, ¿no? Y no me refiero solamente a la diferencia de Laporta con el resto de los candidatos. A ver, Laporta saca 30.184 votos, que es más de un 50%. Víctor Font saca casi un 30%. Y ese neonunismo queda en apenas 4.769 votos. La cifra es alarmante. Y aún así, y obviamente esa primera lectura que haces a mí me parece extraordinaria. Es decir, ganó el cruifismo, pero no ganó solamente por Laporta, sino también ganó por Font. Es un 90% abrumador, como para que en cualquier sociedad medianamente civilizada los contrarios a esta corriente que ganó deberían llamarse a silencio, a reflexión y no al odio. Y el odio a mí me asusta cuando aparecen voces que una vez aparecen estos resultados que son indiscutibles, incontestables, porque ya no se trata de Laporta, ya no se trata de Font, se trata de un modelo, de una idea, de un querer ser de otra manera, inmediatamente empieza esta calificación, o mejor dicho, descalificación a toda esa masa que inmediatamente, volvamos, 30.184 más 16.679. Estamos hablando de casi 50.000 socios, casi 50.000 socios. Y estas voces ahora descalifican no ya a Laporta, no ya a Font, sino a ese socio que votó por correo o que ayer, día domingo, decidió ir a votar por su club,
por un futuro de su club, y se les tacha de ser básicamente unos críos incapaces de tomar decisiones cerebrales y hacerlas desde el corazón. Lo primero que demuestran es una ignorancia porque el corazón y el cerebro no están separados, ¿no? Y no funcionan el uno sin el otro. Ya por ahí empezamos a que no han leído un libro en los últimos 30 años, ¿no? Y lo segundo es la descalificación. Eh, si yo pierdo, a ver, no sé si viste, seguramente lo hiciste, aquella serie que ha hecho Netflix sobre los Chicago Bulls. A ver, Karl Malone, que mira que se había un competidor férreo, subiendo al autobús de los Chicago Bulls, felicidades, has ganado. Esta gente ni el silencio se llaman, ya inmediatamente es la descalificación. Bien, a ver, me has llevado a otra lectura. Si esto fuera como debería ser, yo creo que Laporta y Font tendrían que llamarse ya para hacer algún tipo de alianza, para fortificar todavía más el triunfo legítimo de una manera de entender el Barça. No pasará, no pasará por desgracia, pero así conseguiría todavía más legitimidad el presidente Laporta llamando a la alianza con Font, consiguiendo que Font, por lo que me parece y por lo que me dicen, Font, y es una lástima, va a dejarla. O sea, se ha presentado, ha perdido, me voy, adiós. No, no, no porque puede ser una manera de entender el modelo, como ha dicho él, con todos los errores de campaña que hemos ido comentando aquí, de novato en muchas ocasiones, ¿no? De fiarte de cosas que en el fútbol no obedecen a lógica, pero yo creo que Font debería continuar y continuar con Laporta sumando al equipo, pero no lo hará, a algunas de las propuestas de Font. Y estoy pensando, por ejemplo, una de las cosas que los tres candidatos era, bueno, el planteamiento era en el área social. Bueno, pues resulta que Laporta tiene unas personas muy válidas en el área social, por ejemplo, Elena Fort o Macià o otra gente, pero Font también tenía a alguien muy válido como activo del club, que es Marduk, ¿vale? Marduk. Entonces, ¿por qué no puede trabajar Marduk con Laporta? ¿Tan lejos está? No, pero fortificas todavía más. ¿Por qué Font no le puede dar ideas que llevaba en su programa a Laporta y Laporta aceptarlo? Pues simplemente no lo harán por personalismos malentendidos, ¿vale? Por lo que respecta al nuñismo o neonuñismo, la reflexión está clara. Es que necesitan un tiempo de reflexión y un nuevo candidato, un candidato fuerte. Ahora pasarán un shock, porque siempre decimos que el nuñismo se cree propietario del club y se lo han vuelto a quitar de las manos los que él considera antisistema, como Laporta, ¿no? Entonces necesitará un tiempo de reflexión y la creación de un nuevo candidato, que Freixa ya está amortizado, no puede tomar el relevo. El papel de Freixa ya sabemos cuál será, seguir en alguna tertulia, bueno, aprovechando el escaparate para su bufete profesional. Lo que siempre decimos, que todo el mundo quiere estar vinculado de alguna manera al Barça, aunque sea hablando desde fuera, desde dentro, lo que sea, ¿no? Pero es que el Barça es un pilar emocional de Cataluña brutal, brutal, como ni nos imaginamos. Acabo de hacer un libro con Xavi Torres, que un político en prisión, Raúl Romeva, define al Barça como el motor que mueve la sociedad catalana. O sea, imagínate, ¿no? Y yo comparto esa manera de pensar. Es tan central en nuestras vidas como eso, ¿no? Pero eso, en lugar de divagar, creo que he expuesto lo que debería ser la alianza del modelo, que no ocurrirá, y cómo queda el neonuñismo, que ahora le queda una travesía por el desierto. A mí me encanta eso que mencionas, de que en una sociedad que haga las cosas como debe hacerse, eh,
Laporta levantara el teléfono. Y si bien es cierto, Laporta tiene toda esta cantidad de virtudes que ya se le conocen y los defectos que todos conocemos y que también nosotros tenemos, a mí me asusta un poco eso, que el triunfo sea entendido como algo personal y que no solamente tipos como Mark Duke, que mucho bien le harían al club desde adentro, sino a mí, por ejemplo, el caso de Joan Vilá. Joan Vilá se tomó la foto, trabajó por la candidatura del señor Font, y por otro lado, pudiese decirse, ok, nosotros tenemos, porque las tres candidaturas hicieron énfasis también la importancia de la Masía, y ahora es que se vienen a dar cuenta algunos, precisamente de lo que van a necesitar a la Masía, teniendo más de 1.000 millones de euros de deuda. Va a ser importante, o sería muy interesante que dijeran, bueno, es cierto que en el pasado hemos tenido algunas diferencias, pero a Joan Vilá le necesitamos, como necesitamos a Albert Benayes, como necesitamos a Paco Seiruló, como necesitamos a Alex Sanco, como necesitamos a un sinfín de personajes que cogieron importancia en la campaña, importancia mediática porque se les mencionó, pero que el 99% de quienes mencionaban sus nombres no tienen idea de qué era lo que trabajaban, ni qué fue lo que dejaron en este club. A mí me gustaría eso. Yo soy muy impulsor de que ojalá eh, en esa levantada de teléfono que tú dices que no se va a producir, también se tenga en cuenta el nombre de Joan Vilá. Porque a Paco Seirulo lo respetamos todos, pero a Joan Vilá también lo respetamos todos, y a Benayes también. Estoy completamente de acuerdo. Hay gente que por trayectoria, por ejemplo, por trabajo, son patrimonio del club. Todos los que has citado, por ejemplo, más Laureano Ruiz, por ejemplo, aunque ya sea una persona mayor. Pero, jolín, hay gente que vale la pena, que puedes tenerla como consejero, puedes hacerlo. Eso es leer en positivo, ¿no? En positivo y en beneficio del club. Te voy a poner otro ejemplo que no pasará. Con todo este jaleo de cambio de presidente y vacío de poder y todo eso, ¿alguien reparará en que el Barça ayer dio un ejemplo brutal al mundo? ¿Tú sabes lo bonito que fue la imagen de Messi votando? Messi, Sergi Roberto y otros, ¿no? Me sorprendió que Piqué no votara. Me sorprendió. Pero, bueno, está en su perfecto derecho, naturalmente, ¿no? Pero esa imagen de club democrático que a pesar de la pandemia organiza unas elecciones y lo hace muy bien desde el punto de vista organizativo y que además moviliza a sus jugadores y hace algo que solo en España pueden hacer 4 clubes y muchos no lo hacen o algunos de ellos no lo hacen y que en Europa no tiene parangón. O sea, ¿quién imagina a Neymar votando a Mbappé en las elecciones del PSG? Lo tienen vedado, imposible. Y aquí van y lo hacen. Pues capitaliza esa idea. Demuestra que hay otro fútbol que también es posible, que es el fútbol del modelo Barça, ¿no? De un club plenamente democrático que tiene a bien y a gala decir siempre que es porque lo es más que un club por razones que saltan a la vista, ¿no? Bien, yo le pido a Laporta, por decirlo así, no le pediría que leyera estas cosas en positivo. Y en lugar de dejarse llevar por eso que es visceral como el fútbol de las trincheras, de estás conmigo, estás contra mí, tú no porque ibas con el otro, todo eso, no, vamos a aglutinar. Es que el momento lo vale, es que es una crisis brutal, es como tener el país en guerra, tienes la economía no en guerra, en bancarrota prácticamente. Y si eso no te lleva a la unidad de esfuerzos y de talentos, ¿qué? ¿Cuándo lo harás? Jamás, ¿no? Y ahora empezamos por los nombres propios, ¿no? Porque es cierto que es muy fácil encontrar en cualquier medio, afín a cualquier corriente, a partir del triunfo de Laporta, los 6, los 10, los 8, los 5 ítems en los que debe trabajar el presidente electo inmediatamente. A mí me parece un acto de reduccionismo importantísimo porque son muchos, son muchos. Pero la imagen de Messi ayer votando confirma un secreto a voces. Secreto que tú sabías, que a mí me llegó y que obviamente sabía mucha gente alrededor del club. Messi se quiere quedar. Messi se quiere quedar. Messi es feliz.
Y yo utilizo mucho esta reflexión tuya. Messi es feliz porque en Castelldefels construyó una pequeña Rosario. Messi no se quiere ir a pasar el invierno y su preparación para el Mundial a la Premier League, donde no lo van a atender con la misma tranquilidad, y mucho menos a Francia. Mucho menos a Francia. Quienes hemos visto el fútbol francés, sabemos que es un fútbol totalmente físico, que te van a pegar, te van, como dicen en la Argentina de Messi, te van a atender cada 5 minutos. Messi se quiere quedar porque es feliz. Messi necesita que le propongan, siento yo, cómo te vamos a reestructurar el dinero. Y yo creo que la única fórmula, y ya me indicarás tú y nos indicarás tú, la única fórmula es una fórmula norteamericana que yo la conozco del béisbol, que es, yo te voy a pagar, a ver, vas a jugar 2 años más. Yo te voy a pagar los 100 millones que tú quieres que yo te pague por los 2 años. Lo que no puedo hacer es pagártelo en 2 años. Te voy a estructurar los pagos en diferido, en cantidades que nos permitan a nosotros como club seguir existiendo. Y seguir existiendo quiere decir no llegar a fin de mes y pagar, sino además poder invertir. Yo creo que es la única fórmula. No sé cómo lo ves tú. Bueno, lo veo exactamente así, pero con una fórmula todavía más atrevida, que es a perpetuidad. Messi, tú eres el mejor jugador de la historia, tienes que ser nuestro embajador el día que te retires. Y como tenemos plena confianza en ti, sabemos que nos vas a decir 5 minutos antes de que te lo digamos cuándo te quieres retirar, ¿vale? Y a partir de ahora también sabemos que Messi siempre reportará al club, aunque esté retirado, más beneficios de lo que cuesta como jugador su salario, su ficha, llámalo como quieras, o como embajador. Siempre dará más dinero. Y además otra cosa, estoy convencido de que dentro de 20 años Messi todavía será un referente del fútbol. ¿Por qué? Porque tendrás toda su biblioteca para ver las barbaridades que hacía en el campo este hombre y para sublimarle todavía más y convertirlo en una fuente de ingresos. Por lo tanto, como hubiera tenido que hacer Chicago Bulls con Jordan y tantos otros, etcétera, etcétera, estás obligado a estar juntos como matrimonio sin divorcio posible durante el resto de tus días. Y a partir de ahí ya nos apañamos. Nos apañamos en el sentido de decir, a partir de la confianza que ahora tiene con Laporta, es, Leo, hay que cortar el 40%, 50% este año, pero eso lo dejamos para incluso, yo qué sé, como aquel que dice, para tus nietos, ¿vale? Porque no te va a faltar el dinero, lo sabes, y con la publicidad y con esto y con lo otro. Y además siempre vamos a contar contigo para que delante de la UEFA, de la FIFA y de cualquier patrocinador nos representes tú. Porque el patrocinador hoy y dentro de 20 años va a decir, ¡jo! Está Messi aquí. Representa al Barça Messi. ¡Qué buena inversión hice! Bueno, pues esa es la salida. Y como dices, jolín, no tienes que cambiar tu vida. Tu pequeña Rosario de Castelldefels, de donde sales cada día a entrenar para irte al Camp Nou, es tu club. Y puedes liderar y ilusionarte con el liderazgo del cambio de generación. Dejas ver que tienes buena sintonía con el actual entrenador. Bueno, pues dile también las cosas claras y como lo ves, y ya está. Y sobre todo guía a esos jóvenes que van a tener que salir de casa, de la cantera, porque no hay un duro. Entonces, salvo. Es que es increíble. Esta mañana estaba hablando de una cosa, ¿no? Ayer Laporta citó a Kennedy diciendo que ahora no es lo que puede hacer el Barça por ti, sino tú por el Barça, ¿no? Y yo pensaba, pues bueno, pues vamos a citar a Clinton también, ¿no? Cuando decía aquello de es la economía, estúpido. Pues ahora no hay otra que la economía, ¿vale? Y resulta que la economía va a potenciar cosas, teorías de hace 60 años. Cuando te venía Elenio Herrera y te decía, hace 60 años, te decía, no, todos los jugadores tienen que ser portero, defensas medios de casa, porque sienten los colores, tienen compromiso, tal. Ahora son de la Masía y sienten el modelo, etcétera. Y como Cataluña no produce gol, hay que irlo a buscar fuera.
Y ahí tenemos que invertir, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Y él tiene que liderar el cambio, la metamorfosis, el cambio de piel del Barça de los próximos años, que me parece un trabajo apasionante. Lo haga quien lo haga, pero este Barça, del Barça dentro de 2 o 3 años, que ya se empieza a advertir, aunque esté todavía muy tierno y todo eso, pues es un cambio brutal, divertidísimo. Y además también la garantía de que no habrá travesía del desierto, ¿vale? Que eso es importante, que si tenemos conciencia histórica, el último batacazo de este tipo económico costó 14 años levantarlo. Ahora, si eres un poco hábil en lo deportivo, gracias a Messi, y en los despachos por otras cosas que hemos ido hablando, lo puedes levantar relativamente rápido. Y relativamente rápido puede ser potente en Europa de nuevo. A Messi te escucho y lo que saco como conclusión es que a Messi hay que ofrecerle algo que no sé si se lo ofrecieron a Pelé, lo desconozco, pero ¿qué es lo que representa Pelé para el Santos y para la Confederación Brasileña de Fútbol? Y esto lo traigo a colación porque a Messi siempre se le ha querido comparar precisamente con Maradona, por cuestiones de ser zurdo, por cuestiones de ser argentinos, haber jugado en el Barça. Hay un sinfín de hilos conectores entre ambos personajes. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que buscar el Barça es que Messi sea Pelé, porque incluso en la pasada Copa Libertadores, que el Santos llega a la final, un Santos que no, a ver, Pelé tiene 80 años, estamos en una pandemia, ya no es lo mismo, pero ¿cuál era la inmediata referencia de cualquier personaje cercano al fútbol sin conocer la historia del Santos? Porque no tendría que haber sido solo Pelé, habría que haber mencionado a Coutinho, nada más y nada menos. No al Coutinho del Barça, sino al Coutinho de las paredes con Pelé. Por ejemplo, cuando se habla de Brasil en el mundo a nivel de selección, siempre la primera referencia es Pelé. Entonces, esto que tú mencionas, mi sensación es, esto va a ser natural con Messi, siempre se va a hablar de Messi como, pero ofrecerlo en papel y decirle, esto es lo que queremos de ti para toda la vida. Uh -huh. En papel. Exactamente eso. Exactamente eso. Y no es tan difícil. Y ¿No? además hay voluntad por ambas partes, con lo cual hay que ser simplemente un poco imaginativo, ponerle buena voluntad y sinceridad por ambas partes y adelante, y ya está. Y es que estás hablando de vincularte y que se vincule el mejor jugador de todos los tiempos. Ya veremos si en el futuro vemos algo igual. Pero es que cuando se retire, su leyenda se agrandará. Claro, claro, ese es el tema. Cuando dejemos de verlo los fines de semana, en estos tiempos de inmediatez y de comida rápida, es cuando nos daremos cuenta cuán grande fue. A mí me decía Pablo Aimar, el tipo tiene 15 años, haciendo lo que debe hacer. Eso no se encuentra. Yo la única referencia que puedo encontrar sin haber visto los 15 años es precisamente Pelé. Pero Pelé Eh, con lesiones en otro fútbol. o sea, tú repasas las estadísticas de Messi y son estratosféricas. Y si nos Estratosféricas. vamos a lo A emocional, ver, como son mayores. siempre nos escuchará alguien que busque la comparativa. Bueno, es que también dentro de 20 años las estadísticas que arroje en su trayectoria Cristiano Ronaldo le van a situar perfectamente. A mí Claro. no tengo ningún problema con eso, ¿no? Pero lo de Messi es que son 17 largos años de estar continuamente, como decía Valdano, cada día siendo Maradona. Mientras los otros, los grandes popes del deporte, ninguno. Era imposible Pero es que ni el conseguirlo. propio Maradona Tienes fue Maradona bajones, todos los días. tienes desmotivaciones, tienes lesiones, tienes lo que sea, pero no llegas a un nivel continuo de estar en el séptimo cielo durante 17 años. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Y bueno, ahí está el señor, ¿no? Pasamos a otro nombre propio, que este va a ser muy interesante en el futuro inmediato del club. Xavi Hernández. Gana la Porta. En el medio está Ronald Koeman, que podemos discutir la idea futbolística de Koeman. A mí no me gusta, te soy muy sincero. Pero cuando uno revisa qué Barcelona coge Koeman,
sabedor y después sorprendido, porque también una cosa es saber algunos datos y cuando llegas a la institución darte cuenta de qué institución realmente estás conduciendo. Un Barcelona que en algún momento dado del inicio de la temporada imaginaban algunos que esto iba a ser para Europa League, porque la verdad los rendimientos no eran positivos. Koeman no se encontraba, esto hay que decirlo, no se encontraba, le costó muchísimo, muchísimo encontrar algo que ya era de la casa, que era el 4-3-3 con estos futbolistas. El equipo está metido en una pelea por la Liga, ha llegado a la final de la Copa del Rey, está el episodio de París, que ya veremos qué termina sucediendo, pero Koeman ha sobrevivido a un maremoto impresionante y ha sabido capear el temporal, ha sabido llevarlo, de una u otra manera ha sabido darle minutos a muchos chicos. Y pensando que la recuperación no es inmediata, mi sensación es Koeman que se quede el año que le queda de contrato, porque, a ver, se lo ha ganado. Pero el nombre Xavi Hernández, a ver, enamora a mucho del entorno. ¿Cómo ves toda esta situación? Bueno, de entrada, recordar que intento no moverme ni por filias ni por fobias y que nada puede ser comprendido ni como halago ni como crítica, sino simplemente como veo las cosas. En efecto, Koeman está siendo mejor de lo anunciado, con sus lagunas que apuntabas. Pero en la sala de prensa se ha comportado como un jabato cuando no había presidente, que no es nada fácil, y eres el escudo máximo del club. Segundo, con los jugadores, por lo que parece, va de cara, que eso en el lenguaje futbolístico parece la virtud más sagrada, ¿no? Más valorada. Después está sacando jugadores desde abajo que no veas qué ritmo. Obligado no, pero no veas qué ritmo, porque es que de aquí nada, el Barça va a tener pues los 4 referentes de Ter Stegen o no acabe en trayectoria Messi y Piqué, pero tiene una constelación de jovencitos con un talento brutal, y los que vienen, que imagínate lo que hubiera podido ser esto si no hubieran tirado sal sobre la Masía en los últimos 10 años. Es que viene Valdé, lateral izquierdo, viene Collado, que es otro jugadorazo, viene un central que se llama Comas, que me tiene enamorado, igual me equivoco. Y Conrad como extremo, Dios santo. Conrad. O sea, ayer Collado hizo un gol al Llagostera que todavía lo están buscando, en el sentido no maradoniano, prácticamente. Y no sé si tendrá sitio, si tiene el perfil o no. Tienes a Aguilash, tienes, bueno, incluso Mingueza te está demostrando que como complemento, o sea, si yo tuviera un club de 3 centrales, ¿vale? Con esquema fijo de 3 centrales, hacía una oferta ya para llevarme a Mingueza de central derecho, pero ya, sí. Más que de central o de lateral, me lo llevaba de central derecho en esquema de 3 centrales, pero pagando dinero además. Bueno, quiero decirte que ahí hay mucha gente. Por lo tanto, más allá de carencias o dudas o estilo o plasticidad en el juego, etcétera, etcétera, se está ganando la continuidad de 2 años. Y eso lo aporta, que no tiene un pelo de tonto, lo ve y lo nota, con lo cual ya le está bien. Y una cosa llevará a la otra, que es que salvar la temporada, ya no te hablo de títulos, sino salvar decorosamente la temporada, llevará a que Koeman cumpla su contrato y aquí no pasa nada, no hay ninguna tragedia, al contrario, no estás dando continuidad o un premio a un mediocre, no es eso, ¿vale? Vamos a la primera parte del apartado. Jolín, la apuesta de Xavi. Hay veces que las apuestas en la vida te salen rana, ¿eh? O sea, yo si fuera Víctor Font, viéndolo de nuevo desde fuera, estaría muy enfadado con Xavi, muy enfadado, porque ha querido jugar a todas las barajas, sabiendo y consciente de que él es patrimonio también del club, pero aquí no hay un papel predestinado de destino que tienes que volver y llevar y ser entrenador. No. Y además Laporta es de los de trinchera. Volvemos a las mismas. Es como es el personaje. O estás conmigo o estás contra mí. No te has ido con el otro, pues adiós, hasta luego.
Después ya veremos si viene Jordi Cruyff y le pide que post-Koeman pueda contar con Xavi o le interese Xavi como escudo, pero ahora mismo no lo necesita para nada. Así de claro, no lo necesita a Xavi para nada. Hoy, después ya veremos, ¿no? Pero yo creo que Xavi ha querido jugar, que es legítimo, a todas las barajas, ¿no? Es decir, como los jugadores son egoístas, nacen egoístas y mueren egoístas porque son privilegiados. Entonces, ¿qué les vas a explicar a ellos? Entonces te pide uno que ha diseñado un proyecto contigo y se va a presentar a la presidencia, parece que va a ganar, que es Víctor Font, hasta que salta una cosa en el camino inesperada, que es el regreso de Laporta, por aquello que hemos dicho también de que ha ganado por la hecatombe que han dejado otros. Por la hecatombe que ha dejado otros. Y como líder providencial, muy bien. Y resulta que en la carrera electoral, pues haces un feo por incomparecencia, por desaparición a la persona que confiaba en ti, para no cerrarte puertas. Volvemos a las mismas, sí, será legítimo, será comprensible, que lo es y lo comprendo. No estoy criticando a nadie, no es eso. Pero ahora volver al Barça en Xavi no lo veo a corto, incluso a medio plazo, no lo veo. A mí, y te lo decía antes de la conversación, aquí yo me mojo en esta, porque al fin y al cabo somos seres humanos, somos emociones y somos sentimientos, que ya nos han explicado que son dos cosas distintas, ¿no? Le hace el feo a Víctor Font. Víctor Font ha hablado precisamente el día de hoy diciendo, bueno, que ha sentido que Xavi no les ha ayudado en la campaña. Yo creo que bastaba con un sí, tengo mucho tiempo trabajando con Joan Vilá y con Víctor Font. No tenía por qué hacer un spot diciendo vota Víctor Font. No, simplemente decir algo que todos sabemos que es cierto, que todos sabemos que había pasado, que llevaba mucho tiempo. Y más que el feo a Font, a mí me parece que el feo a Vilá es grande porque ha sido mucho tiempo trabajando. Y Joan se jugó unas cartas importantes en su intento de retornar al club. A ver, de retornar no porque lo necesite, sino porque es el club, es su club de toda la vida. Como tú bien dices, es un activo más. Y yo creo que a diferencia de lo hecho por Jordi Cruyff, porque Jordi, ¿te acuerdas que lo comentamos en algún momento dado? A Jordi lo han llamado 5 minutos de uno de estos programas de radio, no recuerdo cuál, por eso no lo menciono, y Jordi le han preguntado por quién votaría tu padre y él ha dicho, votó y votaría por Laporta. Y Jordi, por lo menos habló. Hombre, es que bueno, a mí me hace gracia cómo se magnifican ciertas cosas. Magnifican o eso nos llamamos a escándalo, ¿no? De, ¿qué? O sea, sí. Jordi Cruyff es lo más lógico, normal y sensato del mundo que diga, si mi padre viviera, votaría a Laporta. Claro, es como haberle preguntado a Pep por quién hubiese votado. Es que es de cajón. Es que es de cajón. A ver, ¿tú crees que ahora le puede preguntar a alguien a Messi? Messi, ya sabemos que el voto es secreto, pero ¿a quién votaste ayer? Si lo sabemos todos a quién votó ayer. No hace falta de ninguna de las maneras, ¿no? Pues bueno, Jordi Cruyff va a venir, vamos a ver cómo actúa, porque va a ser, vamos, no una sorpresa, pero una novedad sí, y tienes que ver cómo va la novedad, porque es que tendrá que ser una novedad muy imaginativa, porque a los refuerzos que consiga, primero, tiene que localizarlos muy bien, que es, ¿qué no hay en casa? ¿Qué traigo aquí? ¿Y a qué coste? ¿Vale? No es fácil, porque los fichajes de la portera de Núñez, mira, tráeme a Mbappé y a Haaland, como que no. O sea, eso para, no sé, llenar portadas y papel y todo eso, pues bueno, seguiremos ese juego de ilusos y de ilusiones, pero en la realidad imposible, a no ser que seas el tío más imaginativo del mundo y me lo invento, ¿no? Y digas, bueno, PSG,
te coloco a Griezmann y a Dembélé y a cambio no sé qué, y Mbappé, que tampoco. Pero bueno, hay que hacer ya malabares con eso. Es bueno que llegamos al nombre Cruyff. Laporta es Laporta con sus claros y sus grises. Somos seres humanos. Pero en la antigua presidencia había alguien al que se le escuchaba, que era nada más y nada menos que el ausente, que no nos abandona, pero está ausente, no le podemos preguntar. Y no podrá Laporta preguntarle, que es Johan Cruyff. Es cierto, a ver, Jordi aparentemente llega el miércoles, pero Jordi no es Johan. Jordi no es Johan. Y cuando alguien está en puesto de mando, siempre es necesario ese que acompañaba al general romano en la entrada a Roma después de una gran batalla y un gran triunfo, el memento mori. Y una cosa es cuando el memento mori te lo dice Johan Cruyff y otra es cuando te lo dicen otros. Y eso es algo que, y lo hemos conversado, Laporta tendrá a su lado a gente muy capacitada y la tiene, pero va a ser difícil, es una presidencia muy distinta. Uf, es que va a ser muy difícil todo y no me gustaría estar en su papel. Es que además su proyecto significa o implica que las decisiones las toma él y que vamos a vivir un proceso y un proyecto muy presidencialista. Entonces, bueno, Laporta se fía mucho de sus propias intuiciones, pero se le acabaron el gran consejero áulico, ¿no? Johan Cruyff no está. Otra gente en los que podía delegar tendría que buscarse de nuevos, porque Ferran Soriano no está, Marc Ingla, etcétera, 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 ¿no? De momento ya empieza a marcar camino, ¿no? La economía o el club, los números los llevará Ferran Reverte, el de Media Market, Mateo Alemany para toda la área deportiva por encima de Jordi Cruyff, me parece un fichaje bueno. Cruyff, que es una incógnita, Jordi, y bueno, y vamos a ir llenando agujeros, ¿no? Pero sobre todo es que, digo agujeros de organigrama, ¿no? Pero sobre todo es que lo que veo es que es eso, es la economía estúpida. Es que es la renegociación de la deuda, es que los bancos no te coman, es que tus proveedores les pagues, es que hay una espada de Damocles de 500, 600, 700 millones según las fuentes a pagar en junio. Está lo de Goldman Sachs, está el Spy Barça, que necesita reformar el campo y su área de influencia para conseguir más ingresos. Vivimos en pandemia, se está pinchando la burbuja del fútbol en toda Europa, de que hemos tirado más el brazo que la manga, porque la gente al final no, las plataformas no pueden pagar lo que pagan por derechos de televisión y estamos viendo qué está pasando por ahí. Es que el momento es una barbaridad de duro. Y hay otro nombre que aparece, que bueno, está ligado por supuesto al Spy Barça y por supuesto también al No Camp Nou, que es Montjuic. Laporta habló de, bueno, habría que ir a jugar a Montjuic y eso, a ver, que no es fácil que caiga bien, ¿no? Bueno, pero es que, a ver, Ignacio, tú lo has dicho en esta misma conversación. A ver si por una vez aceptamos los matices y los colores en un mundo de blanco y negro, ¿vale? Jolín, te pondré un ejemplo. O sea, esa urticaria, esa manía persecutoria que despierta en el Barça el blanco, es un fenómeno nunista. Cuando el club durante 70 años vistió de blanco como segunda equipación de la manera más natural del mundo, ¿vale? Si resulta que tienes tu campo en obras y para cortar plazos te vas a Montjuic, tampoco pasa nada. Es que tampoco tiene que pasar nada. ¿Pero que nos vamos a rasgar las vestiduras a estas alturas de partido? Parece que sí. Bueno, pues nos las rasgaremos, que queda muy demagógico y muy populista. No, yo quiero estar en mi localidad del Camp Nou, esté en obras o no. Venga, hombre, si lo que tendría que hacer el Barça desde el año olímpico es explotar él, cosa que no supo hacer,
que son harina de otro costal, ¿no? Pero que no supe hacer el español y lo podría haber hecho, que es gestionar todos los equipamientos de la montaña olímpica, equipamientos deportivos de la montaña olímpica de Montjuïc, que están muertos de risa, la mayoría. Y ahí tienes un Palau Sant Jordi, tienes un estadio de Montjuïc, tienes el estadio de la Fuixarda, tienes tantas y tantas cosas que pueden ir muy bien. Ah, es que está en la montaña. Venga, hombre, no empecemos, ¿no? No empecemos. Pero que a esa montaña he llegado yo y el transporte público te deja perfecto. Imagínate, Bueno, imagínate en días de partido. Ignacio, hace frío, que era lo que decían los pericos. Los periquitos en el sentido cariñoso. Sí, 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 Jolín, claro. en aquel momento el español va y le dice al ayuntamiento, es decir, este campo es municipal, lo tenéis, este estadio, lo tenéis muerto de hambre, de asco, os volverá a pasar lo que pasó durante años y décadas, que estará fosfatinado. Dámelo a mí, déjamelo gestionar, déjame la montaña para mí, para mi fútbol base, para todo, ya lo haré yo, y te ahorras una pasta. Claro. Y además, todo el dinero que te entró por Sarriá le hubieras podido dar a otros usos más deportivos. Pero bueno, eso ya no viene a cuento. Hay una frase que a mí me encanta, que es que a Laporta tú bien dices, no le van a dar 100 días, no le van a dar 50, no le van a dar 10. Porque ya comenzaron y todavía no estaban los resultados. Yo recurrí a ti con esa indignación anoche contándote lo del tuit, porque, en fin, insisto, yo no voto, entonces a mí no me pueden catalogar de tener fobias, filias, nada. Pero es que era indignante. Y aquí, con esto, ya terminando en esta intervención de hoy, te hago la propuesta de que a los 50 días nosotros hagamos la revisión de los 50 días. Porque, Sí. a ver, si algo a mí me quedó claro durante todo este espacio, este periodo, mejor dicho, de tiempo, desde que, bueno, desde que nos empezamos a juntar y las posibilidades de conversar con otra gente, es que la gente se ha plegado a estas ventanas, a ver, no hablo de la mía, sino de otras que incluso tienen mucha más repercusión, porque ya están un poco hasta acá de la columna del periódico, del diario, perdón, de las tertulias naturales de la radio y de la televisión. Y cuando tíos como, a ver, Enric Masip, te agradecen todavía el día de hoy, porque yo le he enviado un mensaje saludándole por el triunfo y te agradece todo, que se haya podido hacer esto, uno dice, bueno, ¿por qué no vamos a continuarlo? Sobre todo si, a ver, el día de ayer no acabó nada. El día de ayer lo que se dio fue el pitazo inicial. Entonces, mi propuesta es que lo hagamos como en una sociedad normal debería hacerse, 50, 100 días, porque al fin y al cabo, ni laportistas ni fontistas, esto va mucho más allá. Sí, no, y bueno, y volvemos a las de siempre. Es simplemente la opinión, errada o no, de un observador que intenta argumentar sus planteamientos. Si eso genera reflexión en quien nos vea o escuche, pues fantástico. Si los puntos de vista generan confrontación bien entendida, dialécticamente hablando, fantástico, y para eso estamos aquí, ¿no? O sea, y además yo creo que tus conversaciones con gente van en esa línea clarísima, ¿no? De aportar activos de reflexión, ¿no? Entonces, a eso nos ponemos. 50 días puede ser un periodo más que correcto, porque en 50 días veremos que eso, o constataremos que la prensa, así en general, hace el papel que no le toca, que es la oposición a Laporta. Y en 50 días también nos dirá desde el poder, nos dirán desde el poder laportista cómo piensan salir de este formidable atolladero económico en el que están metidos. Veremos. Por eso la invitación que te la hago, porque al final del día, y esto lo hago público y a mí no se me caen las medias, porque anillos no tengo tampoco. Tú eres un maestro del periodismo, te guste o no te guste. Te guste o no te guste.
con opiniones que pueden ser del gusto de unos u opiniones del gusto de otros. Pero si algo hemos tratado en esta tribuna, y digo hemos porque tú y todos los que han pasado por aquí la han construido de la mano, acompañándome, con el mismo mérito o hasta con más, porque ustedes son los que han dado todo el conocimiento y han apostado por acompañarme en esto, y yo lo agradezco, lo valoro, porque al fin y al cabo uno es periodista y uno puede alegrarse porque el club le vaya bien, pero una de las tantas metas del periodismo es ser fiscal del poder. Se llame Laporta, se llame Font, se llame Freixas, se llame quien se llame. Entonces, por eso yo te hablo de los 50 días y me encantará poder hacerlo en los primeros 50 días o en los primeros 100 días o incluso ambos, porque es una ventana para hacer diagnósticos del club, sin importar que el presidente tenga el apellido que tenga, porque al fin y al cabo este es un intento de ejercer el periodismo. Así que con esta propuesta te agradezco todo lo que hemos recorrido. Te pido que te llenes de energía por lo que vamos a recorrer. El libro, y no quiero olvidarme de que cuentes un poquito del libro que has escrito con Xavi Torres. Sí, bueno, te agradezco tus palabras, ya sabes que es un placer, Ignacio, estas charlas. Y no, me estaba sonriendo por una cosa. A ver, este es un oficio muy bonito y resulta que es un oficio que te das cuenta que llevas 40 años en él y todavía no has aprendido nada, ¿vale? Porque cada día te sorprende, cada día te lleva por una parte, por la otra, con lo cual de maestro nada, no, en absoluto, aprendí y mucho tiempo. Ahora desvelaré una cosa casi íntima, ¿no? Hice una broma con Xavi Torres cuando supimos que estábamos los dos en una lista negra. Y Xavi, que es así muy natural, una lista negra de Bartomeu, ¿no? Que es muy natural en sus cosas, muy espontáneo, dijo, bueno, yo llevo 30 años en listas negras. Y a mí me llevó a pensar, pues yo llevo 40 también, en el sentido de que siempre lo que tenemos que hacer es ser incómodos con cualquier tipo de poder, ¿no? Y ese es el signo de nuestra independencia y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, yendo a lo que preguntas, hemos hecho un libro que se titula Barça més que un club, con interrogantes, en el que hemos entrevistado por curiosidad, sobre todo Xavi, a 11 líderes políticos de todo el espectro parlamentario catalán, a ver si el Barça a día de hoy, 2021, es todavía más que un club o no. Y las respuestas son, bueno, bastante muy enriquecedoras desde el punto de vista de teoría, que es otra de las cosas que sabes que me gusta, hacer teoría y ensayo sobre el Barça, ¿no? Como fenómeno social brutal e incomparable en el mundo. Y yo he aportado también pues 200 episodios, ¿no?, de la historia del Barça que demuestran su implicación política, porque soy de los que pienso en una evidencia y creo en una evidencia que todo es política en la vida. ¿Y para qué lo vamos a negar si todo lo es? Pues el Barça también. Política, no partido político, sino política. Entonces, pues bueno, en ese libro analizamos también todo el devenir histórico, para saber de dónde venimos. Es que hay una cosa brutal, que es una asignatura pendiente del barcelonismo, conocer su historia. Saber que los sismos arrancan en 1913, por ejemplo, y que son consustanciales al alma del club. Saber qué era el barcelonismo militante en los años 20, bajo la dictadura de Primo. Bueno, esas cosas que me gustan mucho y que me apasionan, ¿no? Y porque si hay un sitio que demuestra que en la historia está todo escrito y todo aprendido y todas las lecciones, es el Barça. El Barça tendría que conocer su historia perfectamente, porque es que no tendría ninguna duda de cómo proceder ante cada crisis o cada situación nueva. Solo se trata de evolucionar, ¿no? Y en el libro este nos hemos dedicado a eso. Será un gusto leerlo. Gracias, querido amigo, y nos reencontramos. Gracias a ti, Ignacio, como siempre. Seguimos.